Y hasta ahora es momento de una nueva entrevista. Hablemos de COVID y de la vacuna bivalente con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacid. ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre, un gusto que esté aquí en Next Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, Made. Un placer acompañarlos. Doctor, comencemos con, como siempre me gusta hablar de la situación actual, esta sexta ola. Parece que se ha controlado bastante bien en nuestro país. Hemos salido de la sexta ola, Made. Tenemos un porcentaje de positividad en 5, por debajo de 5. La última vez que revisamos la información el lunes pasado estaba en 5.5. Hay una reducción del número de casos también, hay menos hospitalizaciones y también menos personas en terapia intensiva. Así que yo diría que esta sexta ola duró menos que lo habitual de las olas previas y tuvo un pico máximo también inferior, y eso muy probablemente se debe a que la mayoría de la población está protegida, ya sea por vacunación o por infección previa. Claro, ahora se está también analizando una vacunación anual, doctor, así como se hace con otras enfermedades, pero esta vez para el COVID-19. Así es, Made. Este jueves la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos se reúne con el grupo de expertos que los asesora, y una de las discusiones más importantes es precisamente si se debe ya hacer una recomendación de una vacunación anual. Hace poco revisábamos un artículo científico hace una semana que hablaba de una dosis anual o dos dosis anuales. Hay una reducción significativa del riesgo con una dosis anual, pero es mejor con dos dosis. Sin embargo, la vacunación está evolucionando igual que el virus, y esperemos este jueves a que la FDA se posicione y veamos la recomendación. En particular, en los países del hemisferio norte con climas que tienen estaciones muy marcadas, ellos tienen picos bastante predecibles porque las infecciones respiratorias coinciden en la época más fría del año. Los nuestros ocurre algo parecido en la época lluviosa. Sin embargo, nosotros tenemos un clima tropical y a veces tenemos que la circulación es un poco más, yo diría, irregular. En Panamá, en los últimos 3 años hemos tenido dos picos de COVID, uno en mayo y uno en noviembre, y veamos qué sucede este año. Puede que nosotros veamos un patrón diferente y que estemos yendo hacia la estacionalidad, lo que ayudaría, porque entonces pudieras recomendar una sola vacunación al año, quizás junto con la vacuna de influenza. Interesante, esto es ya tal vez lo último que se ha estado manejando en información acerca de la vacunación, esas recomendaciones que se tiene para el COVID-19, y también se han estado haciendo estudios acerca de esta vacuna bivalente. ¿Qué tan buenos resultados ha estado mostrando? A ver, la vacuna bivalente, MADE, se recomienda su producción el año pasado, julio-agosto del año pasado, debido a que el virus ha estado cambiando de una manera muy sistemática, debido también al hecho de que la respuesta inmune producida por la vacuna, 4 a 6 meses después de la vacunación, los títulos disminuyen, y se recomendó que se produjera una vacuna combinada. En este caso, la combinación significa que ahora tienes dos componentes diferentes: el virus original, que sale de China a principios del 2020, y una variante que en ese momento circulaba y que era la que predominaba en la mayoría de los países evaluados, la BA.5. Así que a finales del año pasado se autoriza el uso de la vacuna basado sobre todo en estudios de laboratorio, sobre todo en la producción de anticuerpos. Sin embargo, más recientemente, en las últimas 2 semanas, se ha ido generando una cantidad de información muy importante en países nórdicos, en Israel, en Estados Unidos de Norteamérica, que confirman que la vacuna bivalente no solo es segura, sino también es efectiva. La información que tenemos hoy es que una dosis de la vacuna bivalente a aquellas personas que por lo menos ya han tenido dos dosis previas de la vacuna bivalente tiene una efectividad en contra del COVID severo de 81% y en contra de mortalidad del 86%. Eso son
Israel también, Made. Ahora tenemos datos de uso de la vacuna en población, es lo que nosotros llamamos datos de vida real, Claro. en donde se evalúa la efectividad de la vacuna y se reporta una efectividad contra las formas severas de COVID-19 por arriba del 80% y una efectividad contra la mortalidad del 86% en Israel. Hay datos de Estados Unidos que confirman lo mismo, que hablan de un 90% de efectividad. Así que hay datos consistentes que demuestran que la vacuna no solo es segura, sino que también es eficaz protegiendo las formas severas de la enfermedad. Cuando esta vacuna se empieza a aplicar entonces a la población en general, ¿tendría que hacerse un refuerzo cada cuánto tiempo o tendremos que ir viendo cómo se maneja el virus? Una pregunta difícil de contestar, Made. En este momento, conversábamos hace un momento que la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos está por reunirse este jueves para hacer una recomendación en relación a la posibilidad de una vacunación anual. Lo que sabemos el día de hoy es limitado porque la vacuna se inició su aplicación en el mes de noviembre, diciembre en Estados Unidos y en Norteamérica, así que tenemos muy poco tiempo desde que se inicia su aplicación. Yo creo que si tomamos en consideración la información que tenemos de las vacunas previas, la efectividad va a durar entre 4 y 6 meses. Sin embargo, contra las formas más severas, sobre todo personas mayores de 65 años de edad y sobre todo contra mortalidad, muy probablemente la efectividad va a ser un poco más duradera. El ideal aquí sería que pudiéramos predecir si la pandemia tiene una tendencia a comportarse estacionalmente y si ese es el Claro. caso, pudiéramos ensayar con una vacunación anual. Claro, interesante. Ahora, doctor, algo que tal vez no todo el mundo habla o se discute, son de aquellos síntomas o efectos que quedan luego del COVID post contagio, ya luego que pasa ese pico en donde la persona siente la mayor cantidad de síntomas. Hay muchos que han registrado 6 meses después, ya un año después, que siguen con fatigas, con algunos síntomas que tal vez no tenían antes del COVID, se les va un poco la memoria, tienen alguna condición cardíaca que se hace grave luego de haberse contagiado de COVID. ¿Hay algún estudio que se esté haciendo respecto a esto de manera que se pueda también ayudar a estas personas? Es un reto, Made, es lo que se conoce como COVID prolongado. Hay un número importante de personas, hasta 30%, que tienen esta sintomatología. Lo que tú mencionas, niebla mental, insomnio, malestar Fatiga, general, claro. problemas pulmonares y cardíacos. Recordarles que COVID-19 es una enfermedad multiorgánica, multisistémica. Afecta todos los órganos y aún en aquellas personas que tienen COVID leve o COVID asintomático se han reportado este tipo de secuelas a mediano, aún a largo plazo, 1 o 2 años después. De hecho, en niños se ha reportado un incremento de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 Wow. posterior a la infección con COVID-19 y se está estudiando en muchos países cuál es la causa de este COVID prolongado. Se han argumentado una serie de hipótesis diferentes. Hablan de problemas de persistencia del virus, hablan de problemas de reactivación de otras enfermedades con otros virus que en ocasiones se quedan con nosotros. Se menciona, por ejemplo, microcoágulos en la circulación. Se habla de autoinmunidad, en lo cual los anticuerpos dirigidos contra COVID-19 pueden afectar de alguna manera algunos tejidos, las células que protegen los vasos sanguíneos. Se habla hasta de una afectación de la microbiota. Entonces, hay una combinación de factores que están siendo analizados por expertos para poder entender un poco más la naturaleza del COVID prolongado. Es una enfermedad nueva, MADE. Tenemos en Panamá por lo menos 1 millón de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, pero tenemos un número más importante o igual probablemente de personas que no fueron diagnosticadas nunca, que tuvieron COVID asintomático, y eso nos preocupa un poco porque podemos estar enfrentándonos a una posible nueva enfermedad crónica
que se Claro, agrega a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, diabetes, claro. y nos complica la salud pública del país. Claro, vamos a tener entonces que esperar que se sigan haciendo investigaciones para encontrar respuestas, ¿no? A estas personas que de repente han empezado a sentir estos síntomas. Y ya para culminar, doctor, también acerca de efectos secundarios en esta vacuna, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha estado estudiando? ¿Qué se ha reportado también? Sí, a ver, lo más común es lo usual, dolor, hinchazón en el lugar de la inyección, malestar general, decaimiento, dolores musculares. De hecho, hay diferentes reportes, hay algunos que indican que la frecuencia es similar a la frecuencia de la vacuna previa, hay otros por el contrario que indican que parece haber un mayor número de efectos secundarios en pequeño porcentaje sobre lo que conocemos de la vacuna previa. Sin embargo, la mayoría de estos síntomas se resuelven en 24 horas y uno puede controlarlos con paracetamol. Hace una semana se hablaba de un efecto de isquemia cerebral en un número limitado de personas mayores de 65 años de edad. Sin embargo, eso no fue validado por ninguno de los otros estudios que se hicieron en otras bases de datos en otros países con otras vacunas. Y la posición del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos de Norteamérica es que es muy improbable que digamos, esa señal estadística que se reportó no se ha confirmado. Parece ser simplemente una señal estadística. Así que la vacuna es segura. Hay millones de dosis que han sido aplicadas. Llegó a Panamá, como tú sabes, se está aplicando en Panamá. No hemos tenido reportes de efectos secundarios severos en nuestro país y en Panamá la estamos aplicando de una manera ordenada, MADE, comenzando con personal de salud, continuando con personas encamadas mayores de 60 años de edad, adolescentes o personas mayores de 15 años de edad con discapacidad y las personas de la primera línea. Y posteriormente vamos a ir incrementando el número de personas vacunadas y pues queremos alcanzar un número importante de vacunados antes que comiencen los carnavales a finales del mes de febrero. Claro, esperaremos entonces que lleguen esas vacunas para poder inmunizar a la mayor cantidad de personas antes de esa fecha, que obviamente hay muchísimo aglomeramiento de personas y puede transmitirse de una manera más fácil el virus. Doctor, también para finalizar me gustaría pues que nos diera ese mensaje en este momento en el que pues la situación parece estar bastante controlada y que las personas pues ya están pensando en esas fechas de carnavales. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento, Made. Hay una transmisión baja. Creo que de todas maneras aquellas personas de alto riesgo tienen que cuidarse, mayores de 60 años de edad, personas que tengan enfermedades inmunosupresoras como trasplante de órganos, como personas con cáncer o personas que tengan otras enfermedades crónicas. Y aquellas personas que no han completado su esquema primario de vacunación, que consiste en por lo menos 2 dosis de la vacuna monovalente, por favor vayan a completar ese esquema. Y aquellos que ya puedan ir a vacunarse con la vacuna bivalente, está disponible. Esperen el momento en que se anuncie que les corresponde vacunarse y vayan a vacunarse. Yo estoy esperando que me toque mi turno y espero Claro. que en cuanto corresponda a mi grupo ir a vacunarme para protegerme en contra del COVID severo. ¿Hay alguna contraindicación si yo ya me acabo de poner una vacuna? ¿Debo esperar algún tiempo para ponerme esta bivalente? En el caso de Eh, que me haya vacunado contra la influenza, por ejemplo. no, te puedes coadministrar las vacunas juntas. La única contraindicación, MADE, es alergia a la primera dosis de la vacuna. Si tuviste una reacción alérgica, ahí tienes que haber una precaución y la vacuna habría que aplicarla bajo condiciones vigiladas. Si te aplicaste una dosis de la vacuna monovalente recientemente, tienes que esperar un periodo de tiempo mínimo de 2 meses. Y si te estás recuperando de COVID, una infección por COVID, tendrías que esperar, la recomendación es aproximadamente 3 meses para que te puedas poner entonces la dosis de la vacuna bivalente. Perfecto. Doctor Eduardo Ortega Barría, como siempre, un gusto. Muchas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Que te pase buenas noches. Igualmente.
el secretario nacional de Senacid, pues hablando acerca de la situación actual de COVID y de todos los estudios que se han hecho acerca de la vacuna bivalente.